Bueno, ayer hemos tenido un intercambio de mensajes con las auxiliares de docencia, ¿sí? Para ver un poco el tema de las prácticas. En realidad yo siempre les dije, no, ojalá volvamos en septiembre, ya estamos en septiembre, no pasa nada. Ojalá volvamos en octubre. Y para que volvamos en octubre, pues tenemos digamos, en todo caso, la opción de que hay dos prácticas, la de cariotipos que voy a explicar un ratito, y luego haré otro video para lo de las leyes de Mendel, ¿ya? Para que ustedes vayan haciendo esas dos prácticas, porque en realidad el laboratorio como material no necesitan nada, ¿no? Cariotipos necesitan imágenes, cortar, pegar, ordenar y qué sé yo. ¿Ya? Y para leyes de Mendel lo que necesitan son monedas o fichas, ¿no? Entonces, en realidad, que vayan o no al laboratorio no es significativo, ¿sí? Obviamente, sobre todo Mendel lo hacíamos en laboratorio para aprovechar que éramos hartos y tener una cantidad de muestra mucho más grande, ¿no? Pero ahora, como hay tiempo, ustedes tienen, ¿sí? Mucho tiempo de arrojar monedas y tener unos buenos valores en las leyes de Mendel, ¿no? Entonces, así estábamos. Ayer las ayudantes han planteado algo muy interesante que me ha parecido muy bueno, de ir adelantando con la explicación de los laboratorios y en lo posible con la demostración de los laboratorios. ¿Ya? Me explico. Siempre en los laboratorios, a pesar de que en los laboratorios o entramos al laboratorio habiendo visto la parte teórica en las clases teóricas, ¿sí? Siempre hay una breve explicación, ¿ya? Que obviamente nos toma unos 15, 20 minutos. Yo, o en su caso, si no estoy presente por alguna razón imprevista, una reunión, qué sé yo, la auxiliar de docencia hace una explicación de qué es del detalle de la práctica, ¿no? A ver, muchachos, van a traer su muestra, van a cortarla de esta manera, les explica, ¿no? Y después empieza la práctica, ¿no? Entonces vamos a ir tratando de ahorrar esas etapas, ¿ya? Entonces lo que hemos quedado es en que las auxiliares, como han sido estudiantes de la carrera, de la materia, están también, han sido auxiliares de otras materias también, que yo sepa, ¿no? Entonces tienen una buena habilidad para poder tanto explicar como para demostrar, ¿ya? Entonces hemos quedado en que ellas les harían, me imagino, videos harán, se los van a hacer de la parte explicativa, ¿sí? Por decir, ósmosis, ¿no? Entonces les van a explicar qué es la ósmosis, qué era la presión osmótica, cómo van a armar sus sistemas de experimentación, ya sea con los nabos, con los huevos, con la sangre, etcétera. Les van a decir qué es lo que van a hacer, ¿sí? ¿Ya? Bueno, y así en las prácticas. Si alguna, en un caso me van a avisar y se me dirán, no, doctor, usted nomás explica esta parte, yo lo voy a hacer, ¿ya? Entonces lo voy a hacer yo, ¿sí? Se los mandaré a ellas y lo mandarán a ustedes, ¿sí? Esa es nuestra vía para no saturar mi teléfono, ¿no? Si me imagínense que esté en el grupo de todos, ¿no? Ya estaría loco, ¿ya? Entonces de esa manera nos vamos a organizar, como lo hemos estado haciendo hasta ahora, ¿no? Salvo en los exámenes, yo entro al grupo y después me salgo, ¿no? Ahora, así con todas las prácticas. Ayer hemos hecho una lista descontando la de microscopio, aunque hay un grupito que nos va a tener que disculpar, pero lo vamos a identificar bien, es el del viernes B, ¿no? El del viernes par, que no ha hecho la práctica de microscopía, pero eso lo podemos arreglar el mismo día de la práctica que les toque, ya, hacerles una introducción y ya pasen directo a la parte práctica, ¿no? En lo posible, ¿sí? Si nos permiten inicialmente a los docentes, ¿sí? Y auxiliares, me imagino que va a ser así, entrar a la facultad y trabajar un poco allí, vamos a hacer videos de demostración, ¿sí?
es decir, cómo se arma, cómo se organiza, todo, ¿no? De la práctica, ¿ya? Para que ustedes ya la conozcan, ¿no? Esto tiene el propósito de que cuando volvamos, no sé, octubre, noviembre, diciembre, de repente enero, ya verán las autoridades cómo organizan la siguiente gestión para poder cumplir con los laboratorios de esta gestión. Hacerlo lo más ágil posible, no vamos a decir rápido, pero lo rápido nunca se hace bien, ¿no? Lo más ágil, ¿ya? Entonces, no sé, vamos a hacer grupos más pequeños, vamos a tratar de aprovechar nuestro horario completo desde 11 a 2 de la tarde, de repente 3 grupos de 1 hora, como vamos a tener ya avanzada la parte explicativa y la demostrativa, y ustedes ya trabajar como se tiene que trabajar, ¿no? Porque estamos apurados, vamos a hacer mal, ¿ya? Le vamos a dar su tiempo que corresponde a cada grupo, ¿no? De repente ya no vamos a hacer teníamos grupos de 18 más o menos, ¿no? De repente hacemos 3 grupos de 6, ¿no? Entonces, y de esos 6 de a 2, ¿no? Es decir, o sea que casi la práctica es individual, como hemos estado haciendo los últimos años, ¿no? Entonces, de esa manera aprendan, ¿no? Porque aquí no es ver, es aprender a hacer, ¿sí? A pipetear, a pesar, a teñir, a lavar, a todo, ¿no? Esa es la idea de los laboratorios. Por eso es que no hay laboratorios virtuales de biología, ¿no? No se puede, hay que estar en el mesón, ¿ya? Entonces, esa es la manera como nos vamos a organizar, ¿sí? Bueno, nos vamos a ir dando noticias. Las autoridades de docencia van a empezar a mandar la próxima semana, ya, la parte explicativa, repito, de repente esa parte inicialmente, y si volvemos primero los docentes auxiliares, la parte demostrativa, y bueno, veremos qué pasa en el tiempo, ¿ya? Bueno, en ese sentido, me toca hacer la parte explicativa. Esto lo pueden ir haciendo, ya, mejor si lo van haciendo ya, cosa que cuando tengan que presentar sus informes ya tengan la práctica hecha, ¿no? Vamos a hablar de los cariotipos, ¿sí? Es el análisis cromosómico. ¿Ya? ¿Se ve? Ahí, creo que no lo... Ahí, ya está. El análisis cromosómico. Vale decir, cómo contar y cómo organizar los cromosomas para clasificarlos, ¿no es cierto? Y poder decir, sí, esta persona tiene un juego de cromosomas, ¿no? Normal, ¿sí? O esta persona tiene uno de más, tiene uno de menos, etc. ¿Ya? Entonces a eso nos referimos. ¿Sí? También se llama cariograma, ¿no? Cariograma. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Fíjense. Vamos a hablar del caso de los humanos, porque lo que van a hacer ustedes son cariogramas humanos. Obviamente no vamos a hacer la parte de laboratorio, ¿sí? Porque no es sencillo, ¿sí? Para hacer esto se requiere un laboratorio especializado en hacer estos análisis cromosómicos. Yo hace muchos años ya he trabajado en el Instituto de Genética Humana, en la Facultad de Medicina, ¿sí? No estaba en este laboratorio, pero obviamente, tanto tiempo que estaba ahí, casi 6 años, he podido ver cómo lo hacen, ¿ya? Fíjense, vamos a plantear más o menos cuál es el proceso, ¿no? Usualmente este tipo de análisis se hace obviamente en niños, en bebés incluso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lastimosamente pues ha nacido el bebé y el médico detecta una anomalía, ¿no? Principalmente, por ejemplo, síndrome de Down, ya que es visible casi al momento de nacer, ¿no? Y dice, no, aquí hay que hacer un análisis cromosómico, ¿ya? Bueno, entonces lo que se hace obviamente es obtener una muestra, ¿ya? Una muestra.
al bebecito, ¿no es cierto? ¿Ya? Y hay que tomarle una muestra. Esa muestra es de sangre. ¿Sí? Sangre. ¿Ya? Y usualmente sangre que se toma del cuello, ¿no? De la cara, de la yugular, ¿ya? Entonces la persona que toma, usualmente lo hace un médico, ¿no? Y debe hacerlo un médico, ya toma la muestra de sangre, ¿sí? Pero ustedes dirán, pero en la sangre no hay células en división, como para que yo pueda ver cromosomas, ¿no? Hemos visto en ciclo celular el único momento en que yo puedo ver cromosomas como los conocemos, así, ¿no? Así, ¿ya? Es cuando las células están en división, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando están en interfase, yo veo la célula, veo el núcleo y veo cromatina, es decir, todo el material genético disperso ahí en el núcleo. Entonces no hay caso, pues, no está desorganizado, no está organizado, ¿sí? Está ahí organizado, ¿ya? Solo que está disperso. En cambio aquí está organizado, obviamente, y está condensado, ¿no? ¿Sí? Entonces, más fácil ver los cromosomas, ¿ya? Entonces, la muestra de sangre no tiene células en división, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene la sangre? Pues, después de centrifugar esa sangre, ¿no? Centrifugar, ¿ya? Yo voy a tener dos partes, ¿no es cierto? Los elementos formes, así se llaman, ¿ya? Los glóbulos rojos, ¿no es cierto? Una gran cantidad, ¿ya? Y una capita delgada de, no voy a pintar, pero ya se ve medio blanquecino, ¿ya? Un poco blanquecino, de glóbulos blancos, ¿sí? Glóbulos blancos. Ya. Y el resto es suero, ¿no? Suero. Ya. Suero no me sirve. Los glóbulos rojos, son células que no tienen núcleo, por lo tanto no tienen ni siquiera material genético, entonces tampoco me sirven. Los que sí me sirven son los glóbulos blancos, porque son células, ¿ya? Que sí tienen núcleo y material genético, pero no están en división. Es más, no se van a dividir, ¿no? Si están en sangre, es que ya han pasado todo el proceso de formación a partir de las células madre de la médula ósea, ¿sí? Han tomado el camino de los glóbulos blancos, ya han madurado, etcétera, y han salido al medio, ¿ya? Entonces no van a entrar en división. En sangre no se van a dividir, ¿sí? Entonces, alguien, no sé realmente quién, ¿no? Ha podido inducir la división. ¿Ya? Ha inducido la división y se ha podido hacer que estos glóbulos estos glóbulos blancos proliferen. ¿Sí? Proliferan, se dividen. Con una sustancia que se llama la fitohemaglutinina. Fitohemaglutinina. ¿Sí? Interesantemente es una sustancia de origen vegetal, fito, ¿no? De origen vegetal, de una planta, ¿ya? Que colocada en un medio de cultivo, esto se hace en un medio de cultivo, un frasquito, ¿no? Obviamente estéril, con medio de cultivo para células animales, que no es una cosa muy sencilla, ¿ya? Tiene que tener todos los nutrientes, las hormonas, los factores, etcétera. Es un medio que se prepara bastante, no complicado, pero sí complejo y relativamente costoso, ¿ya? Ahí entra, por ejemplo, suero fetal bovino, ¿no? Que es como que lo que tiene todo lo que puede necesitar una célula
a la que no le podemos echar cada cosa en particular, ¿no? Imagínense, debe haber miles de cosas que entran en el crecimiento de una célula. Entonces la forma más sencilla es añadirle este suero fetal bovino, suero, ¿cierto?, de fetos de ganado bovino. ¿Ya? Se dan cuenta, es una cosa que no se encuentra en cualquier lugar, ¿no? Hay que comprarla y tiene un cierto costo. Es igual que en el cultivo de células vegetales, una forma de asegurarse de que están entrando todas las cosas que una plantita necesitaría para multiplicarse en un frasquito, es, por ejemplo, añadir agua de coco. ¿No? Alguna vez han visto las caseritas en la calle vendiendo cocos, ¿no? Y ahí adentro hay agua. El agua es un líquido muy nutritivo, muy rico, muy etcétera, ¿ya? Claro, está bien el coco, ¿no? A veces está mal el coco, ¿ya? Eso, es estéril ahí adentro, etcétera, ¿no? Entonces es como que un elixir, ¿no? Que favorece el crecimiento, ¿ya? Disculpe, a veces uso unos términos de repente no muy casados con la parte científica, pero son muy explicativos, ¿no? ¿Ya? La fitohemaglutina estimula la división de los glóbulos blancos, ¿no? Entonces estos glóbulos blancos que ya ni pensaban nunca más dividirse porque no van a hacer en sangre, ¿no? Empiezan a dividirse nuevamente, ¿ya? Y la clave es pescarlos justo en el momento preciso, ¿no? Esto, digamos, se da unos 2 a 3 días de haber iniciado el cultivo. Ya en nuestro frasco seguro que tenemos glóbulos blancos en división, ¿ya? Entonces ahí en adelante ya el proceso ya es más rápido, ¿no? Lo que se hace es obtener a estos glóbulos blancos, ¿no? Glóbulos blancos, ¿ya? Someterlos a un proceso de hipotonicidad, ¿sí? Un medio hipotónico, una solución hipotónica, pero suave. ¿Qué quiere decir suave? No voy a agarrar estos glóbulos blancos, ¿no?, que tienen 0,9%, equivalen en equivalencia osmótica a una solución al 0,9% de cloruro de sodio. No los voy a poner, por ejemplo, en agua, ¿no? Porque ¿qué va a pasar? El agua va a entrar tanta agua que los va a reventar y no es precisamente lo que quiero. ¿Ya? Sino suave, por decir 0,8%, ¿no? Es decir, un poquito menos que lo que es normal, ¿ya? Entonces 0,8%, ¿qué va a pasar? Estos glóbulos blancos, ¿no?, que los tenía ahí, ¿sí?, se van a hinchar un poquito, ¿ya? Van a hinchar, ¿no? Más hinchaditos, más turgentes, ¿sí? ¿Ya? Como un globo, ¿no? Cuando puedo hinchar, bien turgente, pero si me paso lo reviento, ¿ya? Entonces, si bien hinchadito, ¿sí? Obviamente son muchos, ¿no? Muchos, ¿ya? Y ahora sí, cuando están así hinchaditos en una solución, se los golpea contra el vidrio, contra el portaobjetos, ¿sí? Ahora, lo que he visto hacer es que toman la pipeta en la que tienen los glóbulos blancos, obviamente en un ambiente limpio, es lo más estéril posible, ¿no? El portaobjetos está como a 1 metro de distancia de la pipeta, ¿no? Y la dejan caer con el portaobjetos un tanto inclinado, ¿no? Entonces, golpea y ese golpe revienta la célula, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente si esta célula está en división, vamos a dibujar su núcleo, ¿no? Sus cromosomas están todos ahí. Perdón, que hay una etapa que me estaba olvidando, pero a los 2 a 3 días hay que añadirles otra sustancia que se llama la colchicina. La colchicina es una sustancia que detiene la división celular en metafase.
Y en metafases, recuerden ustedes, habíamos dicho que los cromosomas se hallan al medio de la célula, todos ahí al medio. Claro, pero si lo vemos directo, vemos una ensalada de cromosomas en las cuales no podemos ni siquiera discernir si es grande, si es chico, mediano, nada, no, absolutamente nada, ¿ya? Entonces no nos sirve, ¿no? Pero si yo lo reviento, como decíamos, ¿no? Poniendo una pipeta, ¿sí? Y mi portaobjetos así inclinado, ¿ya? Y con la fuerza de choque estas células se puedan romper, ¿ya? ¿Qué tengo ocasión? Tengo ocasión de que justo encontrar después, esto sí, hay que buscar bastante tiempo, tener mucha experiencia, ¿ya? Encontrar pues un lugar en la placa en la que los cromosomas están lo suficientemente dispersos como para poderlos contar, clasificar, ordenar, clasificar, etcétera. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Sí? Obviamente luego hay que teñir, ¿no? Hay que teñir. ¿Sí? Bueno, y aquí hay muchas formas de teñir. La forma básica, clásica, es teñir con un colorante bastante específico para cromosomas, que es la orceína, ¿ya? Es un colorante básico, ¿no? Que tiñe a los cromosomas que al tener DNA en su constitución son ácidos, ¿no? Entonces la orceína nos sirve muy bien, ¿ya? En práctica del ciclo celular, cuando hagamos cebollas, vamos a usar nosotros orceína, ¿sí? Bueno, y obviamente después está el poder, ya, ¿no? Este cuadro que yo tengo aquí, ¿no? ¿Sí? Ahí todos los cromosomas, ¿no? ¿Sí? Poderlos ordenar y clasificar, ¿ya? ¿Tengo cámara? No, ya no tengo. Ya, ahí. Ahora bien, esto, lo usual es, estamos trabajando en microscopio, ¿ya no? Desde aquí ya empezamos a trabajar en microscopio, ¿no? Una imagen, ha encontrado un buen grupo de cromosomas. Habrá algunas células que han rebotado y se han perdido por Dios sabe dónde, ¿no? Otras células han dispersado tanto sus cromosomas que no es posible encontrarse un grupito, otras que no han reventado, ¿ya? Entonces hay que buscar mucho en la placa hasta encontrar un número o una agrupación donde es posible contar, ¿no? Además después hay que buscar otra para refrendar de que el número es el exacto, etcétera. No es nada sencillo esto, se necesita mucha experiencia. Y además el examen es muy delicado. De repente el diagnóstico de este podría ser el más delicado que uno puede imaginarse, ¿no? Imagínense, ¿no? Es un niño, un bebé, ¿no? Traído por sus padres, con una anomalía genética posible, y no hay margen de decir, me había equivocado, ¿no? No había sido Down, o es Down cuando no. Aquí no hay ni falsos positivos, ni falsos negativos, nada. Ya aquí tiene que ser tal cual es la cosa. ¿Sí? Es muy delicado. Entonces, la gente que trabaja con esto tiene mucha experiencia, mucha experiencia. ¿Sí? Entonces, hay que sacar una foto, ¿no? Al microscopio. Ahora es mucho más sencillo que antes. Se saca una foto, se amplía la foto, se recortan los cromosomas y después se clasifica, se ordenan y clasifican. Esa es la forma. Hoy en día hay tecnología muy avanzada. ¿Sí? Hay un software, ¿no? Un programa, una aplicación, como quieran llamarle, en la que la computadora, ¿no? O sea, la imagen, la cámara está conectada a la computadora captura la imagen y, ¿no? Los ordena, los clasifica todo, ¿ya? Pero tiene que revisarse, es decir, tiene que haber una persona, ¿no? Que revise lo que ha hecho la computadora, ¿ya? Entonces nos podrá ayudar, ¿no? Nos ubica
Incluso hay microscopios que pueden hacer el barrido hasta encontrar los grupos de células, capturar diferentes imágenes. Todo ese trabajo que era antes a ojo pelado, ¿no? Que llevaba muchas horas, de repente la computadora lo puede hacer en minutos, por no decir segundos, ¿ya? Y después nos da los cariotipos ordenados, todo, ¿no? Pero igual, hay que revisar, hay que constatar, etcétera, que el examen no tiene margen de error alguno. ¿Sí? Ese es el proceso, ¿ya? Bueno, eso obviamente queda un poco para que usted lo conozca, ¿no? Alguna vez, de repente, alguien tiene la suerte de hacer este tipo de trabajo, ¿sí? Donde yo trabajaba, por ejemplo, había un médico, ¿no? Que se le encargaba de hacer la consulta, el diagnóstico clínico, la evaluación médica, etcétera, etcétera. Después había un grupo de bioquímicos, ¿no? Que hacían toda esta parte del análisis, ¿ya? Y era obviamente devuelto al médico para que haga ya la postconsulta, es decir, ¿no? Lastimosamente en muchos casos tenía que dar el diagnóstico final, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Entendiendo que así es como se hace, ¿ya? Lo que van a hacer ustedes es simplemente el corte, ¿no es cierto? Cortar los cromosomas y clasificarlos y ordenarlos, ¿ya? Ya. Ya. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Fíjense. Ustedes se van a conseguir. Esto tienen que ser ustedes, no los voy a mandar, ¿no? Entran a internet, buscan cariotipos o cariogramas. Sí, y apretan imágenes, ¿no? Y ahí seguro que les van a aparecer miles de cariotipos, cariogramas ordenados ya unos y otros con su proceso, ¿ya? Aquí yo sigo apelando a que uno está estudiando porque quiere estudiar. Uno está aprendiendo porque quiere aprender, ¿sí? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que habrá personas que lastimosamente harán su informe con todo ya ordenadito. Sí, está bien, ha presentado su informe, como yo no sé si lo hizo o no lo hizo, lo voy a calificar, le voy a poner la nota que merece el informe. Ahora, si él no lo ha hecho, es su problema. Pero si él ha sido una persona que ha visto el cariograma, ¿no? Y el desordenado, o sea, es el de la foto, ¿no? Donde está todo ahí, todo desordenado, ¿ya? Los grandes, los chiquitos, los medianos, que hemos dado la vuelta, qué sé, ¿ya? Si hay una persona que ya ha encontrado un buen sitio en la web, dice, voy a hacer, ya. Ha impreso de la mejor calidad posible, ¿no? Su computadora, un centro de impresión, imprime, agarra su tijerita y se pone a recortar los cromosomas, ¿ya? Uno por uno. No es necesario cortarlos, pero con la presión absoluta. No hay problema en dejarles un borde blanco, no hay problema, ¿ya? Entonces va a tener un montón de cromosomas ya recortaditos, ¿no? Unos más grandes, otros más chiquitos, qué sé yo. Y ahora sí, ¿sí? Va a
tomar su cuaderno, recuerden, los informes se hacen en cuaderno, ¿no? Va a tomar su cuaderno, ahora no importa el orden, por favor, ahora ya no vamos a respetar el orden, porque ustedes van a empezar haciendo esto, después harán leyes de Mendel, después lo que vayan subiendo las muchachas o en el orden que lo hagamos. Eso no hay problema en el orden, ya no vamos a, de repente empezamos por una de las últimas prácticas en este caso, ya, pero en su cuaderno ordena, ¿no? Dan su goma líquida, su pegamento y van colando los cromosomas que corresponden. ¿Sí? De esto van a ser 3 ejercicios. ¿Sí? 3 ejercicios. Uno normal, ¿sí? Y 2 con anomalías. ¿Sí? Pueden buscarse en internet un síndrome de Down, un Klinefelter, un Turner, etc. ¿Ya? ¿No? Depende de cada uno, depende de ustedes. ¿Sí? Ahora, básicamente, ¿cómo se ordenan los cromosomas? Se ordenan bajo 2 criterios básicos: el tamaño, ¿no? Tamaño G, grande, mediano y pequeño, o S si quieren, ¿no? ¿Ya? Grandes, medianos, pequeños, ¿sí? Y el otro criterio es la ubicación del centrómero. ¿Qué es el centrómero? Es estito. Esto es el centrómero. ¿Ya? ¿Dónde está? Hay unos que está al final, ¿sí? Hay otros que está como a 3/4 y hay otros que está al medio, ¿sí? ¿Ya? Entonces, bajo esos criterios, ¿sí? Tamaño y ubicación del centrómero. Estos, por si acaso, los humanos no tenemos. Estos no hay. Un X, van a pensar que es un cromosoma, ¿no? No, estos no. Los humanos no tenemos estos llamados telocéntricos. ¿Ya? Telo es un prefijo que quiere decir final, ¿no? Entonces no tenemos. Tenemos estos, ¿no? Los submetacéntricos, y los metacéntricos. ¿Ya? Ok. Entonces, por tamaño y por esto. ¿Sí? Voy a buscar, voy a tener en algún lugar, o si no lo voy a volver a buscar, una referencia de internet donde hay de una universidad española, donde hay una especie de guía muy bonita, ¿ya? Muy bien hechita, con mucha calma, bien explicado, etcétera, donde están organizados los grupos de cromosomas, ¿ya? Los grupos. Están por grupos, ¿no? Por ejemplo, el grupo 1, ¿no? Son los 3 más grandes, ¿ya? ¿Sí? Bueno, entonces ustedes, cuando organicen, busquen sus 3 más grandotes, ¿no? Y esos son los del grupo 1, del par 1, el par 2, el par 3. Ahora, ustedes dirán, pero ¿y cuál es el 1, cuál es el 2, cuál es el 3? Pues no pueden, ¿sí? No pueden, a este nivel no pueden, ¿ya? Ya verán más adelante, un curso que hagan, o si trabajan en eso, que hay técnicas más finas. Por ejemplo, hay técnicas de bandeo, ¿no? Bandeo. Hay algunos colorantes, ¿sí? No la orseína, otros colorantes, que en los cromosomas provocan bandas, así, ¿no? ¿Sí? Un patrón de bandas, ¿ya? Por decir algo, esto, ya, ¿no? Entonces ya es conocido que con ese colorante el par 1 da estas bandas, ¿sí? El par 2 da otras bandas y el par 3 da otras bandas. ¿Estamos? Entonces ahí sí se puede identificar cuál es el par 1, cuál es el par 2, cuál es el par 3. ¿Está claro? ¿Ya? Pero obviamente hay que tener la técnica muy bien
desarrollada. Es casi como un lector de supermercado, ¿no? Pues lector de bandas. Bueno, ahora ya se usa más el código QR, ¿no? Las bandas son un poco más antiguas, ¿ya? Pero es como un código, ¿no? QR, ¿ya? Pero como banda, ¿no? Entonces, claro, obviamente hoy día hay software, ¿no? Que tiñen la computadora por las bandas, este es el para uno, para dos, pero antes había que hacerlo a ojo. O sea, mucha experiencia en que decir, estas bandas son del para uno, para dos. ¿Sí? Hay también hoy día técnicas en que prácticamente cada par de cromosomas se ve de diferente color. Claro, la ventaja es que no son del mismo tamaño, ¿no? Entonces se pueden repetir colores mientras no se repitan en el grupo, ¿no? Por ejemplo, verde, azul, rojo. En el grupo 6 hay también 3 y son tan verdes, pero ya otro factor también es el tamaño. Otro factor, la ubicación del centrómero, ¿no? Entonces, con unos cuantos colores, ya se puede hacer toda una tinción de los cromosomas a colores, ¿no? Pero para eso obviamente se necesitan los, digamos, los colorantes, ¿no? Los cromógenos adecuados que generen un determinado color, ¿ya? Entonces, esa es la idea, ¿no? La idea es, por lo menos a este nivel de primer año, ya organizarlos por tamaño y por la ubicación del centrómero, ¿sí? Bueno, entonces repitiendo un poquito, ustedes, yo hasta el jueves me imagino, les mando la guía, ¿ya? De cómo lo van a hacer, ¿sí? Y con esa guía ya se ponen a leer, a ver más detalles de los grupos, etcétera. Entonces entran a internet y se buscan 3 ejercicios. Ustedes se buscan los ejercicios, ¿ya? Imprimen, ¿no? Recortan y organizan, ¿ya? Y organizan, si quieren, no directo en el cuaderno, pueden hacer una hoja, ¿no? Y el momento de colarla, lo tienen que colar en el cuaderno, ¿ya? La cuelan, la doblan la hoja de tal manera que vaya a caber adecuadamente en el tamaño de hoja del cuaderno, ¿sí? Bueno, se dan cuenta de ese, digamos, nos estamos ahorrando ya con esto la explicación de laboratorio, ¿no? ¿Sí? Esa fue la forma en que vamos a hacerlo ahora, por lo menos esta etapa inicial de los laboratorios, ¿ya? Todas las explicaciones ya van a estar dadas. Si podemos hacer las demostraciones, las vamos a hacer. Si no podemos y ingresamos directamente todos, pues veremos la forma de arreglar, ¿ya? Pero por ahora estamos en ese plan, ¿sí? Bueno, gracias.